Ok, bueno, póngame atención en en los pasos a seguir. ¿Listo? Todo esto de las bases de datos tiene un fin y es poder hacer que ustedes integren esas bases de datos posteriormente a una página web. ¿Listo? O sea, no las estamos haciendo solo por hacerlas, que vamos al punto. Access es una de las plataformas más poderosas en manejo de bases de datos, ¿listo? Como lo hemos podido ver hasta el momento, pero, digámoslo, no es la única, ¿ok? Nosotros debemos tener en cuenta algo importante. Vamos acá, si acá está. Ok. Bueno. ¿Qué debemos tener en claro? Primero, las bases de datos tienen múltiples utilidades. Yo les comentaba la clase pasada que las bases de datos son la base del funcionamiento de todo lo que nosotros hacemos. De los bancos, de las empresas, de los reportes, de todo lo que nosotros hacemos, todo está ligado a una base de datos. Es más, el colegio tiene una base de datos, ¿sí? Entonces, vamos a dos puntos. Primero, ya hicimos el ejercicio básico. Como yo les dije, esta vez va a ser el contrario de lo que hicimos con las páginas web. Vamos a comenzar desde lo más fácil, vamos a irnos haciendo a la parte más avanzada. Para Access vamos a presentar dos trabajos, ¿listo? El primero, que es este que ya tienen, que ya lo terminamos con las consultas de la clase anterior. Ya con ese terminamos. Tienen, creo que si no estoy mal, 4 consultas, 4 informes, ¿cierto? Si no estoy mal, bien, perfecto. Con ese finalizamos. Ahí vamos a dejar nuestra base de datos. Vamos a suponer que no necesitamos nada más de esta base de datos, porque esta base de datos es muy simple, así que no vamos a necesitar nada más. ¿Listo? Vamos a crearnos una base de datos más compleja, también en Access. ¿Listo? ¿Cómo hace una base de datos más compleja? Pues vamos a crear una base de datos que va a ser, digámoslo de alguna u otra forma, que nosotros podamos mirar otros aspectos de lo que tiene que ver con la base de datos, como son la múltiple relación. Que aquí hicimos una tabla que relacionaba todo, pero ese no va a ser el escenario real. En el escenario real va a haber una relación a una tabla, de esa relación va a salir otra tabla, ¿sí me va a entender? Y van a haber múltiples relaciones. Por eso vamos a hacer un ejercicio en Access correspondiente a la creación de, digámoslo, de la plataforma de la base de datos de una institución educativa, donde van a ir desde las matrículas de los estudiantes hasta las asignaturas, los horarios y los respectivos profesores que dictan dicha asignatura. ¿Sí me va a entender? Esa es un ámbito muy complejo, porque no solamente va a haber clientes, no va a haber facturas y van a haber libros, sino que va a haber múltiple integración. Es decir, vamos a ver diferentes escenarios donde vamos a ver diferentes tipos de relaciones. Pero quiero ir adelantando un poco. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para no como quedarnos haciendo solo la base de datos, voy a trabajar en dos elementos al mismo tiempo, para que ustedes también me vayan entendiendo otro aspecto. ¿Cuál es el otro aspecto? Ya empezar a entender cómo funciona la base de datos. No real, porque los Access es real, es decir, si ustedes quieren crear un aplicativo en Access lo pueden hacer y luego ejecutarlo, se puede hacer. ¿Sí me va a entender? Sino más bien cómo se implementaría en otra base de datos diferente a Access, porque listo, Access es la forma más fácil de trabajar con bases de datos, pero yo les había dicho a ustedes, no es la única. ¿Listo? Para ello, nosotros debemos comenzar a conocer nuevos temas. Entonces, tranquilos, el trabajo de Access yo creo que lo que vemos es la explicación, hacemos algunos ejercicios y posteriormente dejamos el trabajo en Access para que usted comience a trabajar. Entonces, que haya grabada toda la explicación en una clase y ya cuando hagamos el ejercicio, pues no grabamos porque pues ya están ustedes haciendo el respectivo ejercicio. ¿Listo? Bien, vamos para allá. Ojo, esa nota de ese segundo trabajo va a pesar más. Por ejemplo, yo ya no les voy a decir qué tipo de datos va en cada elemento, sino que vamos a deducirlo a través del ejemplo que vamos a hacer. ¿Sí me van a entender? O sea, yo les pongo un ejemplo, ustedes tienen que empezar a hacer la base de datos en base al ejemplo que yo les estoy dando, ¿sí me van a entender? Y tienen que empezar a deducir qué tipo de datos van, todos esos elementos. Ya después yo les digo, bueno, créenme formularios para esto, esto y esto, ya les voy a decir, créenme en esta y esta consulta, y ese será su trabajo final en Access. Vuelvo y reitero, en Access. ¿Listo? Bueno, datos importantes a tener en cuenta. Entonces, vamos para acá. ¿Listo? Bien. Entonces, importantísimo saber qué es esta vaina. ¿Listo? Saber qué quiere decir SQL. Vamos allá. Entonces, vamos para allá, perdón, escribí mal.
Ok. Muy bien. Bueno, Wikipedia no me gusta mucho. Amazon tampoco. Esto. Bien. Entonces, ¿qué es SQL? Entonces, nosotros debemos entender algo antes de meternos de lleno en este tema que es un poquito complejo. ¿Listo? Debemos entender lo siguiente. Para crear páginas web, nuestro código básico es un código de etiquetas llamado HTML. Para crear para decorar o aplicar atributos a dichas páginas web, usamos otro código que es el famoso CSS. ¿Cierto? ¿Entendido hasta ahí? Y ya lo han trabajado, lo tienen claro. Pero eso no ocurre en todas las, eso mismo ocurre, en todas las áreas. Por ejemplo, si yo deseo crear cierto aplicativo, necesito cierto tipo de lenguaje, ¿sí? Si ya pasamos a un nivel más alto, que son los lenguajes de programación, que prácticamente pueden crear cualquier cosa que a ustedes se les ocurra, por eso un programador tiene tanto poder, digámoslo entre comillas, porque es capaz de crear lo que, para él poder crear esas aplicaciones, debe saber cierto lenguaje, ¿cierto? Hasta ahí claro, entonces hay que conocer un lenguaje para poder desarrollar ciertos elementos. Si quiero diseñar páginas web, debo saber HTML, debo saber CSS. Y si quiero ser más profesional en páginas web, bueno, en la versión frontend, debo saber JavaScript. ¿Sí me va a entender? Eso ya es para ser todavía mejor diseñador, debo saber JavaScript, que ya puedo animar, puedo crear otros tipos de efectos gracias a ese lenguaje. Ahora bien, si yo lo que deseo es un backend, es decir, diseñar el interior de la página. Por ejemplo, me llaman de un colegio y me dicen, señor, necesito que me haga un favorito que me cree una página para registrar mis estudiantes. ¿Sí? Ahí tiene que haber un registro de los estudiantes, un registro de los profesores, los horarios que tienen los estudiantes, los horarios que tienen los profesores, ¿sí? Las asignaturas que tiene cada estudiante. O sea, ya ahí el front-end, que es el diseño visual, pasa a ser solamente eso, una cara, ¿sí me va a entender? Pero en este caso, el back-end, que es el interior de la página, necesita ser desarrollado. Y ahí viene, usted necesita un lenguaje que le permita crear esa interacción. Bueno, realmente son dos. El primero es precisamente este, lenguaje SQL. ¿Y para qué es el lenguaje SQL? Para crear bases de datos. Bueno, para realizar consultas de bases de datos. Es decir, lo que hacemos en Access lo hace este lenguaje. Es más, si ustedes investigan un poco, van a descubrir que el funcionamiento de Access se basa en ¿qué? En SQL. Solamente que tiene una interfaz gráfica que hace que sea más sencillo para nosotros usar dicho programa. Si me van a entender, lo mismo que pasa con Word, lo mismo que pasa con Excel. Usted usa Word, escribe los textos, inserta las imágenes, pero lo que usted no sabe es que hay un código detrás de todo eso que usted está haciendo. ¿Listo? Lo mismo pasa en Access. Por eso yo les he sido tan reiterativo de mostrarles la vista SQL. Fíjense que hay una vista que se llama SQL en las consultas y muestra un código, ¿cierto? Era indicándoles de que así es que se trabaja en las bases de datos. Al igual que pasa con todo, yo les digo la verdad, por ejemplo, en el tiempo que yo estudié diseño web, ahí obligatoriamente me tocó aprender lenguaje CSS, obligatoriamente, porque no había tanta ayuda, ¿sí me van a entender? Tocaba aprender CSS sí o sí. Hoy en día es más fácil, si se dieron cuenta es mucho más sencillo, porque hay plataformas que nos ayudan a mejorar, o digámoslo, a trabajar mejor con esos lenguajes. Lo mismo pasa con el SQL. El SQL es un lenguaje para trabajar bases de datos. Pero tengo dos maneras de trabajarlo. Meterme de lleno a SQL, que es como diseñar código puro, hacerlo como el bloc de notas, aprenderme toda la sentencia y todos los órdenes para poder hacerlo. O usar un programa que me permita gestionar. Es decir, un programa que me permita usar el SQL de otra manera, ¿cierto? Y ese ejemplo es Access. Access es un programa de gestión de base de datos, ¿cierto? Pero usando SQL, ¿cierto? La base del SQL. Ahora bien, yo necesito, y el objetivo de esta clase de base de datos es que usted sepa usar bases de datos en la web, es decir, en conjunto con su página. El problema ahí está en lo siguiente: yo puedo enseñarle SQL, pero obligatoriamente usted debe conocer algo de un lenguaje llamado PHP, así se llama. Es otro, digámoslo, amigo indiscutible del diseñador de páginas web. ¿Por qué? Vamos al punto. HTML
para diseñar página web, CSS para decorarlo, JavaScript para llevarlo a otro nivel y PHP para crear los berracos formularios. PHP es un lenguaje que permite crear formularios. ¿Cuáles formularios? Esas cajitas. Recuerden que en Access fue súper simple. Crear formulario, pasamos lo que necesitamos, salió para pintura, ¿cierto? Obviamente en una página web no es tan sencillo porque yo debo crear el formulario con las especificaciones que necesito y a ese formulario necesito conectarlo con una base de datos. Entonces veamos qué nos dice este aspecto de SQL. Dice, SQL es un lenguaje de consulta usado como interfaz para comunicarse con las bases de datos y realizar operaciones de acceso y manipulación de la información almacenada. ¿Recuerdan qué es una consulta? Lo vimos en Access. Cuando nosotros queríamos consultar, hacíamos o generábamos una serie de elementos, de criterios y podíamos obtener información. Recuerden que habían dos consultas, de acción y fijas o sencillas, las que simplemente, de selección, perdón, que mostraban lo que queríamos, y las de acción que cambiaban, eliminaban, cuadraban, ¿cierto? Actualizaban registros. Muy bien. Entonces dice, el SQL sirve para acceso a información al mensaje en bases de datos. Es un lenguaje sencillo de consulta que permite realizar operaciones de selección, inserción, actualización y borrado de datos, así como operaciones administrativas sobre las bases de datos. SQL es el estándar mantenido por ANSI por la base de datos del lenguaje, son las mismas en la mayoría de los motores de bases de datos relacionales. Una persona que conozca las bases del lenguaje con el acceso a una referencia básica del motor particular con el que esté trabajando será capaz de escribir consultas para cualquier base de datos. La estructura de las consultas es prácticamente igual, aunque existen pequeñas diferencias a la hora de organizar los bloques de las sentencias y especificar las operaciones o funciones de administración. También, dependiendo del motor de base de datos, soporta algunas operaciones extra como procedimientos, extracciones, así como un juego de funciones específicas. Vamos a explicar esto en términos más simples. Ustedes saben que una base de datos está compuesta por ¿qué? Por tablas. ¿Lo recuerdan, cierto? Nuestra base de datos está compuesta por tablas. Entonces, cualquier lenguaje, digámoslo en general, puede crear tablas. Hasta HTML puede crear tablas. ¿Sí me entienden? Entonces, la tabla por sí sola no es una base de datos. Ya se los he dicho a ustedes. La tabla sola no es una base de datos. ¿Sí? ¿Qué es una base de datos? Es cuando las conectamos. Ejemplo, la tabla clientes por sí sola no servía para nada. La tabla libros por sí sola no servía para nada, ¿cierto? Pero al poner la tabla factura y unirlas, automáticamente se convirtió en una ¿qué? En una base de datos, porque nos permitió interactuar con los datos de esa base de datos, valga la redundancia. Entonces, ¿qué es SQL? SQL es el que permite hacer eso, esa relación para generar consultas, es decir, cualquier tabla, convertirla, ¿cierto?, en una base de datos. ¿Listo? Ahora bien, la pregunta viene, ¿cómo hago para controlar SQL? ¿Cómo hago para usarlo? Ya lo usaron en Access. Cuando usted hizo esas consultas, venga, acá tengo alguna abierta. Sí, pero no tengo una con consulta. No tengo ninguna con consulta. Bueno, entonces, venga, yo saqué el otro. No lo saqué. Deme un segundo. Entonces, bien. Cuando hice estas consultas, ¿cierto? Fuera la que fuera, consultas de acción o consultas, consultas de selección, siempre cuando usted hace la consulta, usted puede pasar a esto, a la vista SQL.
¿Listo? Se puede pasar a la vista SQL. La vista SQL le muestra un código donde se usan, por ejemplo, los comandos select, from, inner join y los diferentes elementos que van dentro de la tabla. Es decir, usted ve esto de esta manera, que fue la forma más sencilla, perdón, esta no. Esta manera que fue la forma más sencilla de nosotros hacer nuestra consulta, pero realmente detrás de Access está esto, que es el código SQL que genera dicha consulta. Entonces siempre, escúchenlo siempre, usted va a necesitar un lenguaje, un gestor de un programa que gestione base de datos para poder usar SQL. O sea, SQL no va a ser un lenguaje como tal que usted se siente como estilo HTML y empiece a diseñar código puro, no. SQL siempre necesita un gestor de base de datos, ¿listo? A nivel local, fácilmente usamos Access, programa más sencillo que pueda haber. No usa usted ni una línea de código. Pero este no es el estándar más usado. Recuerden el objetivo final, crear una base de datos para nuestra página web. Entonces, en la web ya no se usa SQL, sino que se usa esto. MySQL. ¿Listo? ¿Qué es el MySQL? Vea, pertenece a la empresa Oracle. Recuerden que yo les decía, y esto es lógica, chicos. Si yo sé que esa empresa pertenece a las empresas más ricas del todo el planeta, pues debo hacerme la pregunta lógica: ¿cómo lo logró? ¿Cómo hizo para hacerse la pregunta si, digámoslo, la gente común no sabe ni conoce Oracle? ¿Sí? Entonces, si yo no consumo servicios de Oracle, porque Oracle es tan famoso como Microsoft, y es porque ellos son, digamos, los que tienen los mejores administradores de bases de datos del mercado. Y si yo quiero crear bases de datos, pues voy a tener que acceder a alguna de las plataformas que lo usan. En ese caso, MySQL. Pero quiero una definición. Ahí esta es la página oficial. ¿Listo? Muy bien, aquí está. Entonces, dice, ¿qué es MySQL? ¿Para qué sirve? Bueno, MySQL, o si quieren decir mi SQL, pues no hay problema, o sea, no hay diferencia. Listo. MySQL es un sistema de administración de bases de datos relacionales. Es un software de código abierto. ¿Qué es un software de código abierto? ¿Ah? Que todo el mundo puede usarlo. Un software de código abierto, no solo usarlo, editarlo. O sea, cuando es un software de código abierto yo puedo editarlo. ¿Listo? Se considera como la base de datos de código abierto más utilizada del mundo, porque es gratuita, porque podemos acceder a ella. MySQL es uno de los sistemas más popularizados para almacenar y administrar datos. Con administrar nos referimos a las acciones CRUD: crear, leer, actualizar y borrar. Características de MySQL: es de código abierto, se usa en múltiples plataformas, ¿listo? Tiene soporte de 40 a 50 millones de registros, maneja todo tipo de datos, ¿listo? Todo tipo de caracteres, maneja una buena interfaz gráfica. Si bien utiliza MySQL su propio lenguaje para administrar los datos almacenados, existen diferentes herramientas o clientes gráficos que nos permiten interactuar con las bases de datos, ayudando a que dicha interacción sea más sencilla y por lo tanto más rápida. Algunas herramientas son, aquí está, señores, PHP MyAdmin. Entonces, entendamos esto, por eso empiecen a entender. SQL es el lenguaje que crea las relaciones y las consultas, ¿cierto? Lenguaje, es decir, se debe escribir, tiene sus códigos, tiene sus sentencias, ¿entendido? Ahora, para que ese código funcione, necesitamos un programa que gestione base de datos, es decir, que cree las tablas, que nos permiten ingresar los datos, ¿sí me va a entender? Ese programa es MySQL, ¿listo? MySQL, si quieren llamarlo. Hasta ahí claro, ¿cierto? Entonces, SQL crea las consultas, es el código. MySQL ayuda a que SQL trabaje, ¿sí? Caso de lo que hace Access, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? MySQL también es un código, ¿sí? También es un software, también es un código. Y hace que una persona que no tenga conocimientos, pues no lo pueda usar fácilmente. Así que vamos a la tercera opción. Si yo sé que yo no tengo el tiempo y la disponibilidad para enseñarles código SQL y código MySQL o sentencias MySQL, pues tenemos que irnos a la última opción. ¿Cuál es? Usar un administrador gráfico. ¿Qué es un administrador gráfico? Access.
Access es un administrador gráfico, es decir, le ponen una interfaz gráfica para trabajar. Entonces, MySQL tiene administradores gráficos. El más común de todos, ¿cuál? PHPMyAdmin o MySQL Workbench. Ojo, lo irónico es que ninguno de ustedes, bueno, alguno no hizo el comentario, pero ustedes ya lo usaron. Ustedes ya usaron uno de esos en un momento. No lo recuerdan porque fue muy rápido y porque no lo usamos para precisamente trabajar en forma, sino que hicimos una base de datos. Y si no, todavía no lo recuerdan, fue cuando usamos WordPress. ¿Lo recuerdan? Cuando instalamos nuestro WordPress en nuestro servidor local, que en este caso era el SAM, ¿cierto? En ese momento WordPress necesitaba un espacio en una base de datos para poder trabajar. Y nosotros creamos esa base de datos mediante PHPMyAdmin. ¿Hubo necesidad de usar código? No. Solo le dimos crear base de datos, le pusimos un nombre y ya. Entonces, ahora vamos para el segundo aspecto. Nosotros debemos tener en cuenta que al trabajar con PHPMyAdmin, yo lo que estoy haciendo es trabajar con código MySQL y generando consultas en código SQL. Es decir, PHPAdmin, es que aquí viene la diferencia, la gente piensa que PHPAdmin es otro lenguaje, MySQL otro lenguaje, SQL otro lenguaje. No, SQL es el lenguaje que crea consultas y relaciones. MySQL administra ese lenguaje, ¿sí? O sea, para darle la facilidad, el que crea las tablas, los datos, todo eso. Y PHPAdmin es para hacerlo de forma más sencilla, para usar MySQL, poder usar SQL sin tener que saber código, sin tener que ponernos a especificar cada elemento. ¿Entendido? ¿Listo? Entonces, son lo mismo, entiéndanlo, son lo mismo en el sentido general, cada uno cumple una función específica. ¿Listo? Entonces, como por ejemplo yo le dijera a usted, Dreamweaver y HTML son diferentes. Eso es mentira. Dreamweaver es un entorno de desarrollo tipo IDE que permite administrar HTML y CSS. Ahora es como yo le dijera que HTML y CSS son diferentes. Falso. HTML crea la estructura básica de una página y CSS permite aplicar atributos a dicha estructura. ¿Sí ven? O sea, yo no puedo coger HTML solito, ¿sí me van a entender? Ni puedo coger CSS solito. Necesita de los dos. Lo mismo pasa acá. Bueno, aunque SQL en teoría sí lo puedo coger solo, pero con ciertos parámetros. Pero SQL por sí solo es muy complicado de usar, ¿sí me va a entender? Entonces entra MyAdmin, que es el que permite hacer MySQL que permite controlar las tablas, los datos, todo eso. Y entra por último PHAdmin, que es el que permite desarrollar todo. ¿Listo? Entonces entendamos que son la misma cosa, pero de formas diferentes. En ese caso PHAdmin nos permite hacer todo de esa manera. Ay, ¿verdad que Paula no lo tiene instalado? Siéntate un momentico ahí donde está, donde Joaquín, yo creo que venga hoy, para que traes, porque ahí no lo hemos instalado. ¿Listo? Ok, bien. Entonces, ¿qué debo entender yo? Vamos para allá. ¿Ustedes recuerdan las primeras clases de Access? Para nosotros, entonces tendríamos así, SQL, MySQL, ¿listo? Y tenemos entonces PHPMyAdmin. ¿Listo? Entonces ya saben, SQL, el lenguaje de creación de consultas de bases de datos, MySQL, el administrador de datos, tablas, todo, y PHPAdmin, la interfaz gráfica que permite controlar esos dos sin ningún problema. ¿Listo? Bien, ojo, bueno, personalmente lo digo porque como les dije, hay más, pero esta es la que yo personalmente uso para administrar mis bases de datos en mis páginas web. O sea, yo uso PHPMyAdmin, ¿sí? ¿Por qué? Porque es, digámoslo, una de las más, entre comillas, fáciles de usar. Bien, entonces, como yo les dije, vamos a hacer una pequeña introducción a esta área para que vayamos conociendo, viendo y entendiendo cómo funciona. Entonces, recuerden, lo primero que yo hice al momento de crear mi base de datos, ¿cierto? Fue crear un esquema, un diagrama. Uy, ¿qué lo hice?
Nosotros creamos un esquema, un diagrama. ¿Ya este? No. Ah, está en descarga, belleza, es que yo buscándolo acá. Acá sí. Nosotros creamos, ¿qué? Un diagrama de bases de datos. ¿Lo recuerdan? Y esto fue lo que transportamos. Entonces, una base de datos está compuesta ¿por qué? ¿Quién me dice? ¿Quién me lo recuerda? ¿Cómo se llama esto? No. Una base de datos está compuesta ¿por qué? ¿Qué es clientes, qué es factura y qué son libros? Por tablas. Una base de datos está compuesta por tablas, recuérdenlo siempre. Entonces, cuando yo voy a crear una base de datos, como lo hicimos en Access, le damos un nombre a la base de datos y comenzamos a crear ¿qué? Tablas. Y dentro de las tablas, ¿qué creamos? ¿Cómo se llama eso? No. Los registros son el resultado de haber creado esto primero. Yo les dije, no se le olviden esos dos términos. Registros y y campos. Campos y registros. Fui enfático en decir, estas son tablas y estos son campos. Los registros, ¿qué son? La información que nosotros metemos. ¿Sí? Entonces, lo más importante de una base de datos es crear las respectivas tablas y crear sus campos para luego sí, puede ser por medio de un formulario, puede ser por medio de una página web, puede ser por medio de alguna solicitud, yo pueda crear los registros. Pero para crear una base de datos, primero tengo que crear, obviamente tengo que crear la base de datos, crear sus respectivas tablas y luego en cada tabla crear sus respectivos campos. Recuerden que hay una clave en los campos y es que en cada campo nosotros debemos ser muy específicos qué tipo de dato va a ir. ¿Listo? ¿Y eso por qué se los digo? Porque ahorita que veamos la otra forma de crear una base de datos, van a decir, jue madre, esto no sabía que existía. Y es porque existen otros tipos de datos. ¿Listo? O sea, son los mismos, pero como vamos a usar otro programa, el programa tiene sus propios tipos de datos. Vamos para allá, ¿listo? Vamos a hacer un pequeño ejemplo para que comiencen a entender cómo funciona esta vaina y comiencen a trabajar. Entonces, para esto necesito que abran su servidor local, ¿sí? Entonces, con los equipos encendidos, ya los tienen prendidos, me imagino, ¿no? Entonces, ¿cómo prendemos nuestro servidor? Para los que no lo recuerdan, porque se les olvida muy rápido todo. Vamos simplemente aquí a inicio, escribimos, ¿cierto? Vamos aquí a inicio, escribimos SAM con doble P. ¿Listo? Escribe SAM, escribe la prueba X. Bueno, ahí está. Control panel. Entramos a SAM Control Panel. Listo. Yo que sepa, todo lo tienen instalado, ¿no? A excepción de Paula que no lo tenía, pero pues ya. ¿Listo? ¿Tú lo tienes instalado, Paula? Escribe SAM. No aparece. ¿Lo desinstalaste? Pero tú trabajas en el ¿tú usaste WordPress?
Bien, bueno, bellezas. En nuestro servidor local nosotros tenemos dos elementos, quiero que lo miren. Apache, que ya sabemos que es el lenguaje para que nuestro computador trabaje como un servidor. Y por primera vez, que ya lo habíamos usado antes, entendemos por qué lo estamos usando. MySQL es nuestro lenguaje de base de datos. ¿Listo? Entonces, en este caso debemos prenderlos juntos. Ya saben, es tan sencillo como simplemente ir al frente de cada uno, Apache, Star, MySQL, Star, ¿listo? Y ahí automáticamente arrancarían, digámoslo así, los elementos, que en este caso sería, obviamente, tendría que aparecer en verde, ¿no? ¿Listo? Entonces, ahora bien, bellezas, hasta ahí, lo que hemos hecho es encender, porque ojo, si no tienen SAM, pues no van a poder usar MySQL. Profe, ¿se puede usar MySQL? Claro, si usted va a la página oficial, como yo acabo de ingresar, y descarga el entorno MySQL, va a poder usarlo, obviamente, como cualquier programa. Pero en este caso, digamos, queremos simular un servidor, porque es que, la verdad, por ejemplo, si yo estoy en una página web, yo no descargo MySQL directamente en mi página web, no. Yo entro a PHP Admin, que viene dentro de mi página web, y ahí puedo administrar mis bases de datos porque ya viene preinstalado con ellas. ¿Sí me van a entender? Entonces, hay que ser, como les decía, hay que manejar la realidad. ¿Listo? No, ya no, ahí está la Entonces, hay dos formas de entrar a nuestro PHP Admin. La forma más simple, claro, yo la tenía conectada lo más de bien y digo, no, yo me voy a desconectar. Entonces, ojo con esto, bellezas. Póngame cuidado. Hay dos formas: abrir un navegador e ir a escribir localhost/phpMyAdmin, o la más fácil para no complicarse la vida, que es justo aquí encima de donde decimos estar, al lado, perdón, vamos donde dice admin y automáticamente él ejecuta nuestro MyAdmin. ¿Listo? Ay, como una hora para enciende también el Apache, hombre. Encienda los dos, está exacto, porque no prende el servidor. Y ahora sí, admin en MySQL. Ah, vino susceptible hoy. Muy bien. Bueno, señores, esta es mi interfaz de PHPMyAdmin. Se lo voy a poner como para que me lo entiendan. Es como un Access, pero en el servidor. ¿Sí me entienden? Es eso, es un programa que gestiona bases de datos, pero en el servidor. Entonces, esta vaina se ve un poco enredada y créanme que al comienzo lo es, pero poco a poco que van conociéndolo, van entendiendo cómo funciona. Bueno, primero, en la parte izquierda, usted va a ver las bases de datos con las que cuenta su servidor. Estas bases de datos que tiene aquí son las bases de datos que crea PHP Admin de forma predeterminada para poder trabajar, ¿cierto?
Pero los que lo hicimos, de pronto algunos no lo tengan, sabemos que esa base de datos fue creada por nosotros. La base de datos WordPress, esa la creamos nosotros. ¿Cómo? No se acuerdan, pero nosotros la creamos. ¿Listo? Entonces, vamos para allá. ¿Qué quiero que ustedes vayan entendiendo? Que Access no es el único programa que gestiona base de datos. ¿Sí? Si yo creo una página web y estoy en un servidor web, yo puedo crear mi base de datos para luego conectarla con mi página de internet. ¿Listo? Por ejemplo, si usted quiere que la gente se registre en su página, usted cuando se va a registrar, ¿qué les pide? Nombre, apellido, correo, teléfono, puede ser. ¿Sí me va a entender? Entonces, y una contraseña, sí, le pueden pedir usted ese tipo de datos, ¿cierto? Entonces, eso hace que nosotros, esa información que ese cliente digite, ¿para dónde va? ¿Sí? Exacto, esa información tiene que llegar ¿a dónde? A una base de datos. Y esa base de datos es creada por nosotros, donde nosotros administramos toda esa información. Por eso, bueno, yo les decía a ustedes, chicos, cuando miren el protocolo de seguridad HTTPS, que es el protocolo de seguridad de información, cuando aparece el candadito, ¿lo recuerdan? Que yo les decía en una página web cuando aparece el candadito, dice, su información está segura. Claro, su información está segura que si un hacker intenta hackear esa página, ese protocolo no lo va a dejar ingresar, lo va a proteger. Pero si el dueño de la página es un estafador y está robando su información, ese candadito no le garantiza nada. Porque si yo soy el que creé la base de datos y puse para que el cliente registrara, pues yo puedo venir aquí a mi PHP admin, donde se guarda toda la información de mi cliente, y ver la información que me están digitando. ¿Sí me va a entender? Pero la cosa es que el candado, ¿hasta qué punto puede ser segura? No, es que el candado vuelvo y reitero, o sea, si yo tengo una página sin candado, con un pequeño programita, ¿sí me va a entender? Con un programita, pueden que cuando yo digite los datos, esos datos se copien a otra página, a otro servidor o a otra página web. ¿Sí me va a entender? El candadito lo que protege es evitar que terceros roben la información. ¿Sí me va a entender? O sea, si yo pongo que digiten datos de sus tarjetas de crédito, por ejemplo, y yo pago por el candadito, entonces tengo esa seguridad adicional, que nadie me va a robar esa información. Pero, vuelvo y reitero, el administrador de la página sí, porque el administrador de la página la recibe. ¿Sí me va a entender? Él sí se lo va a poner así. Vamos el paralelo. Si usted es el dueño de un banco, supongamos que usted es el dueño de un banco y administra todo, ¿sí me va a entender? Digámoslo que el protocolo de seguridad es evitar que lo roben en la puerta del banco, ¿sí me va a entender? Entonces el protocolo de seguridad HTTPS sería como para darle una seguridad que esté en la puerta del banco, ¿sí me va a entender? Quiere decir que cuando la persona esté en la entrada del banco, no lo van a robar, ¿sí me va a entender? Pero si ingresa y a mí me da la gana de robarle la plata siendo el dueño del banco, ¿sí me va a entender? Pues no me va a servir de nada que tenga guardias afuera, ¿me entienden? Qué cosa que si no están los guardias afuera, cualquiera en la entrada del banco le puede robar el dinero y, o sea, sí hay una seguridad, pero el punto que hoy es que si usted piensa que hay seguridad y entra a una página de dudosa reputación, pues hermano, no importa que tenga HTTPS, ya les dije, eso se paga. O sea, yo puedo crear cualquier página del tema que yo quiera con HTTPS. ¿Sí me va a entender? Y entonces la gente dice, ay no, tiene candadito, estoy seguro. Está seguro de que otro no lo va a robar. Pero si en la página lo quieren robar, lo van a robar. Profe, a veces el navegador no le aparece una pantalla roja que le dice que sí, que peligro porque hay mucha gente ha reportado la página, dime. Y ese ejemplo que usted solamente falta que la luz. Ah, no, sí. Sí. Entonces es eso, chicos. ¿Listo? Entonces, vamos al punto. ¿Por qué? Les estoy demostrando que, por ejemplo, si yo creo una página, la conecto con esta vaina, ¿sí? Pues yo voy a poder ver la información de todos los clientes que entran en mi página. Así de simple. Pero hoy me reitero, porque yo soy ¿quién? El administrador de la página. O sea, yo no estoy diciendo que el tratado no sea confiable. Claro, es confiable evitando que otro me robe la información. Dale que repetir eso.
allá abajo, arriba, abajo. Ya no tengo el lado. A la izquierda. Bien, entonces, eso precisamente es lo que les voy a enseñar, que yo pueda montar un un formulario en mi página web y que los clientes puedan digiten la información y esta se almacene en mi base de datos. ¿Sí me va a entender? Una base de datos que voy a controlar yo como administrador del sistema. Obviamente, señores, que lo que les acabo de decir tampoco lo interpreten por el lado malo. No todo el mundo le va a intentar robar la información. O sea, si yo llego a una página donde me están ofreciendo un servicio, supongamos, me están vendiendo, vamos a ver simple, a un servicio de hosting, ¿sí? Como Hostinger, y ahí piden el número de tarjeta de crédito, ¿cierto? Que si yo edito una página de esas, creo que la página no va a ser tan tonta de robarme la tarjeta sabiendo que ellos tienen millones de usuarios que les compran sus servicios y ganan mucha más plata por eso que robarme a mí humilde 200.000 pesos que tengo de tarjeta de crédito. ¿Sí me va a entender? Entonces es obvio que también depende de la página. O sea, ahora no es que ahí no digito mi tarjeta de crédito en ningún lado porque entonces todo lado me van a robar. No es eso. Como uno puede borrar esto cuando uno va a hacer compras web, esto en internet, uno en la cuenta de uno le puede pedir que borre toda la información de la tarjeta o algo. Sí, pero eso va a quedar almacenado en la base de datos de la empresa. Aunque la borre. Sí, claro, obvio. Pues no es que usted está ingresando la información a una base de datos. Por eso. ¿Se cree que por derechos de privacidad, digamos, en cualquier cosa, digamos más en Colombia, por derechos de privacidad se cree que va a entrar de una persona? Así como la CP, los protocolos de seguridad que hay estandarizados, no solo aquí en Colombia, sino a nivel internacional, evitan que ese tipo de cosas sucedan, ¿no? O sea, al usted ser dueño de una página y tener una base de datos, usted tiene cierta responsabilidad, como evitar divulgar los datos de terceros, obviamente robar la información, porque si yo digité mi tarjeta de crédito en Hostinger, por ejemplo, y me aparece un descuento que no va, pues yo simplemente pongo la demanda contra Hostinger y Hostinger tendrá que no solamente responder por eso, sino por la infracción de leyes que cometió al usar una tarjeta que no pertenecía a ellos. ¿Sí me va a entender? Entonces, obviamente, usted como dueño de una empresa tiene que tener muy bien claro ese tipo de cosas. La información de los clientes es privada, ¿sí? Es como yo trabajo para personas, yo no puedo divulgar ni el nombre de la empresa, ni lo que le estoy haciendo, porque cada empresa tiene su límite de privacidad. Entonces uno no puede, o a nivel ético no se debe hacer. Es como un abogado puede tener un caso y tiene un cliente que le confiesa ciertas cosas, el abogado por derecho no puede divulgar, así sepa lo que sepa. ¿Sí me va a entender? No puede divulgarlo porque el cliente tiene un derecho de privacidad que persiste frente a cualquier cosa. ¿Sí me entiende? Entonces es lo mismo. O sea, si yo soy dueño de una empresa, yo tengo que tener claro que hay una responsabilidad con los datos de la gente que reciba. Y esos datos no los puedo divulgar fácilmente. Por eso viene el meollo del asunto, tanto problema con Google y Facebook. Y piensen en esto, Google y Facebook no son cualquier empresa, son empresas superpoderosas que generan millones y millones de dólares al día. Y aún así, los gobiernos y los estados están en una pelea constante con ellos por lo mismo, porque viene el problema de la privacidad. Dime qué me vas a decir, Steven. Pero ya está poniendo la pata a Google, ya le pusieron la pata. Primero la puso. No, se la pusieron todos. A Facebook también lo tienen. Y ahora el que está llevando el mando es Perplexity. Dime. Perplexity, ¿te escuchó? No se vea. Yo para tu computadora o para tu celular. El problema es que, vamos al punto, el hecho de la privacidad se está volviendo un problema y Google siempre, desde mucho antes de todo esto que pasó, se promedió que a futuro el problema, Google iba a pasar de ser una empresa muy confiable y muy respetada a generar desconfianza. Y eso está pasando porque ya la gente se da cuenta que redes sociales como Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, ¿sí? Son páginas que usan tus datos personales para diferentes cosas. Entonces ya la gente comienza con ese miedo de que mi información se va a usar. Entonces, ahí, por eso vuelvo y reitero, la importancia de ustedes, si tienen una empresa, por ejemplo, si va a vender productos, yo por eso les decía a ustedes, monten una pasarela de pago. Una pasarela de pago es una empresa que se encarga de realizar los pagos por ti, de cobrar las cosas por ti, y tú solamente recibes
el dinero efectivo, ni siquiera debes conocer los datos, ni siquiera debes tratar con esa información de tarjetas de crédito ni nada de eso, porque ya hay empresas que se encargan de verificar toda esa información. ¿Listo? Bien, pero vamos al punto, volvemos a las bases de datos. Estamos en la base de datos, por ejemplo, creemos una base de datos que a futuro vamos a poder usar. Entonces creemos una base de datos que se va a llamar registro, donde irónicamente vamos a registrar los clientes. ¿Entendido? Entonces, vamos para allá. ¿Cómo se crea una base de datos aquí? Es tan sencillo como esto, miren. Señores, pongan atención. Aquí dice que nueva. Hacen clic. Y aquí me dice nombre de la base de datos. Esto no lo van a modificar, es el valor estandarizado que tiene. Lo dejan tal como está. Nombre de la base de datos, le vamos a colocar registro. ¡Ojo! Recuerdan que yo les decía a ustedes, acostúmbrense a no dejar espacios ni nada. Es por esto. Si por ejemplo usted le va a colocar registro clientes, una de dos, póngalo pegado o ponga una raya al piso, una raya al medio, pero no me deje espacios. ¿Por qué? Porque en MySQL sí le va a generar errores ese tipo de configuraciones. Por el día, acostúmbrense a escribir así. Acostúmbrense a crear nombres. Listo. En este caso el nombre es sencillo porque es registro. Y simplemente le voy a dar clic en crear. ¿Listo? Bien. Bueno, aquí automáticamente la creo, me aparece eso, miren. Primero me dicen, no se han encontrado tablas en la base de datos. Pues lógico, belleza, ¿ha creado alguna tabla? No, no ha creado ninguna tabla, ¿cierto? Entonces, obviamente no tiene tablas en esta base de datos. ¿Cuáles son las tablas? Vuelvo y reitero. Las tablas son estas, miren. Esto es una tabla, ¿sí? Eso es una tabla. ¿La hemos creado? No, solo creamos el nombre de la base de datos, no hemos creado nada más. Listo. Entonces, tengo dos opciones. Ven que aquí me da la opción crear tabla y aquí me dice el nombre de la tabla y cuántas columnas. Ya sabemos que esto no se llama columna, chicos. ¿Cómo se llama eso? ¿Quién me recuerda? No. Campos, muy bien, Zaira, una menos. Campos. Campos, por eso, campos. Entonces, aquí le están diciendo cuántos campos necesita. Hagamos la cuenta. Vamos a crear este va a ser una base de datos sencilla, la más sencilla que existe, una sola tabla. O sea que ni siquiera es una base de datos porque no está relacionada. Bueno, en fin. Entonces, una sola tablita. Es para los usuarios que vengan a registrarse en mi página. ¿Qué necesita el usuario? Díganme los campos. No, antes que eso. Muy bien, excelentes. Y es que se pueden acordar. Les dije, toda tabla debe tener un ¿qué? Un identificador. A los identificadores les llamamos ID. Si quieres ser más cositecitos, ID. La misma vaina. El ID es el identificador de la tabla. Entonces tiene que haber un ID. Que bien puede ser un dato numérico que asignemos, el número de cédula del usuario. A la verdad, en página web no se usa eso. Se usa un valor autonumérico. ¿Recuerdan el autonumérico? No lo recuerdan. El que él solo se enumeran 1, 2, 3, 4 a medida que cada cliente se vaya registrando. ¿Sí me va a entender? Entonces es el que le usa. Entonces, bueno, listo, cliente ID 1, ¿qué más necesito? Podríamos colocar nombre completo, nombre, apellido. Hagámoslo más larguito, entonces nombre, apellido. Ya tengo 3. Correo electrónico, tengo 4. Teléfono. Bueno, derecho. Cédula. No, porque es que, miren que, vamos para eso, entendamos eso. En las páginas web no nos suelen pedir la cédula, ¿no se han dado cuenta? Porque es un dato, pues obviamente privado, todo ese tipo de cosas. Necesitamos gente que simplemente se registre. Entonces, puede ser, vean. ¿Qué dijimos? ID, nombre, apellido, correo electrónico, es que no sé si el teléfono. Pues el teléfono siempre está escribiendo O mensajero. No, vamos a dar. Contraseña. Bueno, teléfono, no, la contraseña todavía no vamos a hacer un registro de autenticación, vamos a hacer solamente un registro. ¿Listo?
No, sí, porque cuando usted se va a registrar, usted puede escribir una contraseña para luego hacer un registro de autenticación y que le pidan esa contraseña para ingresar y confirmar que es usted mismo. ¿Sí me va a entender? Lo que hace cualquier plataforma. Pero eso ya es otro cuento, se llama registro de autenticación. ¿Sí ve? Entonces, sería nombre, apellido, correo. Demos teléfono como por no dejar. Entonces serían 5. ¿5 qué? Grábenselo. ¿5 qué? 5 campos. Entonces aquí donde dice el número de columnas no serían 4 sino 5. ¿Listo? ¿Y cómo se llamaría la tabla? Denme un nombre para la tabla. Registro. No, registro llama Registro 2. No, porque Registro 2. vamos al punto, es que todavía a veces no lo entienden. Pongan atención. Ese es el nombre de la tabla, por ejemplo, Librería Gómez. ¿Cómo se llama la tabla? Clientes. ¿Cómo se llama la tabla? Factura. ¿Cómo se llama la tabla? Libros. ¿Cómo se llama la base de datos? Registros. Bueno, registro. ¿Cómo se llama la tabla? Registro 2. No. No puede ser 2 si no es que... Datos, información, datos, documento. Exacto, puede ser clientes. En este caso es más fácil, usuarios. Para que sepan que son los usuarios de mi página. ¿Listo? Le vamos a dar crear y ahí van a algo nuevo. Y esta vaina aquí. Uy, no, ¿y esto qué? ¿Y aquí qué hacemos? Oh, no. ¡Ey, señores! Psst, ¡ey! Todavía no estamos, escuchen muy bien, todavía no estamos ingresando registros, bellezas. ¿Listo? Recuerden que lo que estamos haciendo aquí, ya creamos la tabla, lo aprendieron a crear la tabla en PHP Admin, ¿cierto? Perdón, la base de datos. Ahora aprendieron a crear la tabla. Ahora adivinen qué van a aprender a hacer. Cada uno de los campos. Entonces, esos espacios que están aquí, si los cuentan, 1, 2, 3, 4, 5, ahí hay 5. Claro, son 5. Son los 5 campos que usted dijo que llevaba su tabla. ¿Entendido? ¿Y por qué no llamarlo atributos a los campos? ¿Cómo hacía atributos? Porque en la base de datos, digámoslo así, siempre se ha establecido campos, porque no siempre es un atributo de un elemento, ¿sí? Un campo puede ser un servicio, puede ser una información, puede ser, porque un dato puede ser cualquier cosa, por eso se llama campos, ¿sí? Un atributo es más como una descripción de algo, ¿sí ves? Entonces, vamos para allá. Espere, hombre. Bueno, ¿quién me dice cuál será el nombre del primer campo? Nombre. No. ID. Bueno, puede, si lo quieren a la antigüita, simplemente ID. Yo como soy más eso, le coloco usuario ID. Ustedes saben que yo trabajo así. ¿Listo? Ey, esas son manías que tenemos cada uno, cuando uno aprende a trabajar, cada uno trabaja a su manera. O sea, estas son manías que tenemos. En mi caso, mi manía es esa. O sea, yo siempre trabajo dejando esos espacios con raya al piso. Ahora viene la vaina, miren, esto es como Access. ¿Ustedes recuerdan cuando hicimos esto? Cuando creamos la tabla, nos hacíamos clic derecho, vista diseño, y ahí íbamos creando los elementos, ¿lo recuerdan, cierto? Entonces, vamos para allá. Usuario ID, tipo, en Access era número grande, texto autonumérico, bla, bla, bla. Si hago clic aquí, la cosa se complica. Uy, hijo de madre. Varchar, ¿es varchar o varchar? Varchar, Es un numérico double, ¿no? text, ¿ah? Es un numérico double. ¿Qué cosa? O INT. Pero es un número y tiene que numérico, entonces no lo por INT o double. Miren todo lo que hay, miren toda la cantidad. ¿Por qué? ¿Ah? Bueno, póngame atención, bellezas. Cuando uno conoce un poco más adelante, ya trabajando con JavaScript, con toda esa, sabe que necesitamos diferentes tipos de datos. Aquí no nos compliquemos la vida. Esta base de datos lo único que va a hacer es una conexión entre esta base de datos y un formulario que vamos a crear en nuestra página web mediante un código PHP. Eso es lo único que vamos a hacer. ¿Qué quiere decir eso? No nos compliquemos la vida. El primero, pues les voy a decir, ojo con eso porque aquí hay una confusión muy grande. Cuando uno comienza, nos dice entero. Un entero es un valor que va
en números, ¿cierto? Profe, ¿cuál es la diferencia entre numérico? No lo hay, entero es simplemente 3, 4, 5, 6. Porque usted puede decir que quiere un número real. ¿Cuál es un número real? 0,3, 0,4, 0,5, ¿sí me va a entender? Entonces, el valor de ID es un código cerrado, por lo tanto es un ¿qué? Un entero. Un entero. ¿Listo? Ahora, pasemos acá. Longitud. Yo puedo poner un límite, que esto lo hacemos, escuchen. Esto lo hacemos o establecemos estos límites por una sencilla razón. Esos límites se establecen para que el computador sepa cuánto espacio de memoria debe usar o cuánto servidor debe usar, y así no exagerar demasiado y después hacer que mi base de datos sea súper lenta debido a que consume más de lo que necesita. Por eso uno debe saber o tener en mente al menos, digámoslo, qué datos van a meter y si es necesario dejar tanto espacio, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo lo dejo libre, pues me va a poner espacio más grande y obviamente va a ocupar mucho espacio en mi servidor. Yo necesito ahorrar espacio. Entonces tengan en cuenta eso. ¿Qué dice acá? Bueno, lo predeterminado, no dice para valores predeterminados, dejamos por ahora ninguno. Eso en caso de que tuviera un valor null. Listo, cogetamiento, atributos, eso no nos importa. Seguimos pasando. Acá abajo hay una... ¿Hay una qué? Hay una barrita para uno moverse a la derecha. ¿Listo? Bien. Aquí. Índice. Hey. Índice. Esa parte nos interesa. Índice. El índice nos dice, hey, este elemento tiene algún elemento especial. Como por ejemplo, hago clic y me dice primary. Eso quiere decir, ¿se acuerdan la llavecita que mostraba access? ¿La recuerdan? Esa era una llave principal, ¿lo recuerdan? Aquí es exactamente lo mismo. Estamos diciendo que esta es la clave primaria. Obviamente, como es el ID, este es clave primaria. Aquí nos dice, nombre del índice primary, lo dejamos tal como está, no vamos a cambiar nada y le vamos a dar continuar. ¿Listo? Hemos establecido que ese usuario ID es la clave primaria. Si más adelante necesitamos hacer una relación, esto debe estar establecido. Ahora, belleza, no van a cometer el error de a todo meterle primary. No. ¿Cuántas claves hay primarias en una base de datos? En una tabla, perdón. En una tabla hay una. En una base de datos hay muchas, pero en una tabla solamente hay una. Algo que sí puedo hacer aquí en... Perdón, ¿dónde está? Se me fue. Comentarios, atributos. Bien. ¿Listo? Espérate acá, vamos acá. Bueno. Ese sería el usuario ID. Si yo quiero, puedo manejar una longitud, vuelvo y les digo. ¿De cuánto puede ser el código del usuario ID? ¿Qué me dicen ustedes? Bien. Pongámosle, por ejemplo, de 10 dígitos, supongamos. Usuario ID. De 10. Dime. Sí, de 10. De 10 o de 11. No, de 10. Bien. Un segundo aquí.
Bueno. Bien. Listo. Seguimos acá. El siguiente. ¿Cuál dijimos que era? Nombre. ¿Listo? Nombre sin. Dirán ustedes. ¿Qué dicen ustedes? Nombre sin. Bueno, vamos para allá. Aquí viene algo que es muy curioso. Y quiero que miren esto. Miren que si yo el mouse quieto, él me dice los elementos que tiene. ¿Listo? Quiero que miren acá. Tenemos dos elementos que pueden servir para texto, que son varchar o test. ¿Por qué varchar? Quiero que lean, miren acá. Dice, varchar, una cadena de longitud variable de 0 a 65 caracteres o 535. La longitud máxima está asociada a la capacidad que tiene el máximo del registro, ¿cierto? Y en text, listo, una columna de texto con longitud máxima de caracteres indica. O sea que, ¿qué pasa? Si yo pongo text, es porque voy a escribir mucho y por lo tanto me va a dejar un espacio muy grande de escritura. Probablemente voy a hacer un ensayo ahí. ¿Para eso necesito? No, obviamente que no. Entonces, la mejor, ¿cuál es? Cuando es texto, la mejor es varchar y establecer un límite numérico. Es varchar. Nombre, ¿será que el nombre cuánto es lo máximo? Pongámosle 15. 10. Sí tiene dos nombres. Sí, por eso. 10. 15 está bien. Pongámosle 20. 20 caracteres. ¿Listo? Muy bien, nada más. ¿Listo? Nombre. No. Ahí no tocamos nada más, ahí no es necesario. ¿Listo? Apellidos. También otros 20, ¿no era? ¿Y qué sería el tipo? Ajá. Entonces serían nombres, apellidos. Yo creo que nombre. O, pues, pero dejamos 5 campos, belleza. ¿Sí ves? Recuerden, si van a escribir aquí nombre completo, por ejemplo, no pueden dejar espacio. ¿Quién escribe por acá cerca de él? Ah, era Laura, ¿verdad? A preguntarle si había agua. Sí. Sobre todo ustedes me dicen que si hay agua y es que allá sí es una joda con ese agua que, uy, Dios mío. No, allá siempre llega de último, la presión del agua siempre para el lado es mala. Entonces hace que cada vez que se vaya el agua en Pitarito demore una eternidad en llegar. ¿Sí? Bien, apellidos, varchar, también pongamos unos 20 caracteres como máximo para que no ocupe mucha memoria. ¿Qué más fue que dijimos? Correo. ¿Correo qué será? ¿Correo qué será? Muy bien, varchar. ¿Cuánto le ponemos por ahí? ¿Qué era? ¿Unos 30? Que sea el correo muy largo. Ahí papito rico, loquito 233, Pitalito Huila Colombia, @talcosa.com. Listo. Y teléfono, por ejemplo, teléfono sería ¿qué? Entero, de una longitud máxima de ¿cuánto? Venga, espera que yo estoy aquí. Teléfono y tiene. Sí, ponemos 20 caracteres. Bueno, aunque aquí podríamos hacer algo, que es lo que normalmente se hace. Pon atención. Nosotros podemos quitar esa longitud, dejarla sin longitud, ir acá a la opción, ¿cómo se llama? Autoincremento. ¿Listo? Espérate, no me alejo que no puedo ver bien. Eso acá. Vean esta opción que dice acá. ¿A dónde está? Se me fue.
Es que me fui mucho, fue. Bueno, este nulo no, porque no vamos a marcar el valor como nulo. Verificamos que predeterminado diga ninguno y marcamos esta casilla ahí. ¿Qué quiere decir? Autoincremento. Ojo, lo voy a hacer solamente para la... Pero tuve que borrar la longitud en valores. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Quién me dice para qué hice eso? Por si los números existen. No. Póngale lógica. ¿Qué? Ya lo hicimos en Access. ¿Qué? ¿Qué es autoincremento? Exacto. Quiere decir que el usuario, a medida que se vaya registrando, va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Ahora no lo van a marcar a todos, no, belleza, no falta, la lindura, ¿listo? Entonces, quitámoslo donde dice longitud, valores, le ponemos... No le ponen nada, lo borré, yo lo borré, en mi caso lo borré. Ustedes lo pueden dejar, pero entonces el usuario tendría que digitar el código. ¿Y cuándo ha visto usted como usuario digitando un código? Pues no, o sea, se lo asigna directamente a la plataforma. ¿Listo? Por eso borré, vean. Usuario ID, el link lo dejé en blanco, ¿cierto? Y lo que marqué fue el autoincremento para que ese sea autoincremento. ¿Listo, señores? Bajamos hasta la parte inferior y le decimos guardar. No, previsualizar SQL se lo estoy mostrando. Miren, señores, esto es lo que quiero que miren. Por medio del atributo create table, ¿cierto? Era guardar nomás, tranquilos, no se preocupen. Era guardar abajo. Bien. Con el atributo create, que es crear, hemos creado una ¿qué? No sé, así como...
Bien. Bueno, miren acá. Acá sí no puede importar ya columnas, tablas, ya, ¿no? No puede importar ya. Sí, claro. Dígalo. Porque no importa. Tranquilo, espérate. Dame atención, bellezas. Sí, o sea, usted ya puede haber creado tablas y luego posteriormente convertirla acá. Bien, veanlo. Aquí tenemos usuario, registros, aquí me muestra todo como lo crea con create table. Así deberíamos crear este código MySQL para crear nuestra tabla, ¿sí? Con el atributo create table, que es crear tabla, ¿cierto? Miren que aquí donde usuario ID tiene activa la opción primary key, diciendo que es la llave primaria. ¿Listo? Bien, ahora sí, entonces simplemente eso lo mostré para crear el código de SQL. Vamos a guardar, esperamos a que cargue, y aquí nos aparece un pequeño elemento donde nos muestra un resumen de los diferentes estilos, ¿no? Si por si acaso quisiéramos corregir algún error, ¿cierto? Podríamos darle en cambiar, ¿listo? Y ahí nos va a mostrar, obviamente, para ustedes poder cambiar y guardar ese campo si hubo algún error o algún elemento que quieran cambiar. ¿Listo? Señores, entiendan algo. Nosotros, estos son los campos. No hemos insertado nada. Cuidado porque nos falta la belleza, que es bien curiosa. Y se da cuenta que aquí hay una pequeña tablita, una pequeña línea que se llama insertar. Y si le da insertar, va a pasar de que les va a dejar ingresar, vea, usuario, ¿sí ven? Aquí ingresan el usuario, el nombre, el apellido, y empiezan a llenar la información aquí. Esto no es Access, señor. Aquí no necesitamos llenar la información por medio directamente. Esto es como llenar la información en Access en las tablas. O sea, se puede, pero no se debe. Para eso vamos a crear un ¿qué? Un formulario. ¿Entienden? O sea, se va a crear un formulario para hacer este elemento. ¿Entendido? Claro, sí. Porque está ahí en teléfono. Que no va a usar. Pero realmente depende del dato que usted quiera. Yo puse ahí porque es números. Son números cerrados. ¿Listo? Ok. Muy bien. Guarden ahí. Salimos al receso y regresamos. ¿Ok?
No, pero ¿desde cuándo te sale? Uy, me empezaron a aparecer más grandes, aparecían, pero no estaba bien. Muy bien. Dame atención. Entonces, ¿entendido? Ahora, lo que debería hacer es ir a mi página web, crear un formulario PHP y hacer el enlace con mi base de datos. ¿Listo? Pero tranquilos, todavía no lo vamos a hacer porque para eso tengo que explicar otra cosita. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar a comenzar a hacer nuestro trabajo. ¿Les parece? Segundo trabajo de Access calificable. El primero lo recibo el día de hoy al finalizar, son las 10:25. Por ahí a las 11:10, 11:15 les pido que vayan pasando y me vayan dejando el trabajo. Simplemente deben copiar el archivo que hicieron y pasármelo para yo calificárselo. ¿Listo? No es más. ¿Listo? Las consultas de acción hicimos, nada más hicimos. ¿Ah? Perdón, ¿te sigo? Sí, el trabajo, la clase anterior. Pues el trabajo, lo que hicimos todas esas 2 primeras semanas, ¿sí? Que fue las bases de datos, los informes, las consultas y ya. ¿Listo? Es un solo archivo, ¿no? Listo. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pónganme atención, bellezas. Entonces. Sí, yo hablo de los informes. Solamente un informe. Son 4. Por eso. Son 4 informes. Entonces, ¿cuál es la contenido Verdad, no lo subí. Venga, yo comparto. Es que a mí se me olvida compartir los berracos enlaces. Mira, yo sí, faltan los informes, pero los informes son los informes de, pues de las 4 consultas que damos de tareas, cada una con su respectivo informe. ¿Ya? Sí, ya. No hicimos nada más, ¿qué no hicimos nada más? Lo que agregamos fueron las consultas de acción, no más. ¿Listo? Bien. Miren acá, señores, quiero que miren esta base de datos chiquitica. ¿Listo? Bonita, chiquita. Dice, base de datos, ojo, estos nombres son editables. O sea, no necesariamente, que el hecho es que lo podamos hacer de nuestra manera. Listo. En esta pequeña base de datos tenemos, primero, una tabla que se llama estudiante, donde va el ID del estudiante, obviamente, el código que le genera el estudiante, nombre del estudiante, apellido del estudiante, el estrato del estudiante, género del estudiante, ciudad de nacimiento, fecha de nacimiento. ¿Listo? Esos estudiantes pasan a una tabla que es matrículas, donde vamos a ver el ID de la matrícula que se genera a través del ID del estudiante y la asignatura y la nota correspondiente si se hace la suma de las demás asignaturas. Asignaturas que va ID de la asignatura, el ID de los profesores, el ID del curso que está matriculado, nombre de la asignatura, la cantidad de créditos. Esto de créditos son números, ¿no? O sea, recuerden que eso es con la universidad.
son la cantidad de créditos que aprueben. O sea, una carrera puede tener, supongamos, ¿cuántos créditos tiene? Por ejemplo, supongamos 140 créditos. Por eso, 140 créditos. Entonces usted tiene que ver esos créditos en el transcurso de su carrera. Entonces esa es la cantidad de créditos. ¿Listo? Horarios. Miren, horarios con idea de asignatura y del aula, ¿cierto? Día, hora de inicio, hora de fin. Aulas, el número del aula, nombre del aula, ubicación, capacidad y tipo. Las asignaturas se va a programas, que es el programa que están revisando. Recuerden que una cosa es programa, otra cosa es asignatura, ¿no? Los grupos, que son los grupos de gestión, vamos a ver, y el grupo de profesor, asignatura, grupo y número de estudiantes. Y aquí obviamente el de profesores. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Vamos a crear esta base de datos. ¿Listo? Tal cual, total. ¿Listo? Sencillita. ¿Listo? Entonces, todas van pegadas a la asignatura, ¿verdad? ¿ah? Todas van pegadas a la asignatura. No, ese no es el caso de este. Mira que aulas llega a horarios. O sea, no, sí, pero que- todas salen como a la asignatura. exacto, asignatura es nuestra clave principal, es nuestro elemento principal, pero tengan en cuenta que hay subrelaciones. ¿Listo? Este más que todo es para traer relaciones más complejas. Vamos a traer varias relaciones. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos allá. ¿Listo? Voy a parar la grabación ahí para que ya nos comencemos.